1200 años antes de Cristo aproximadamente. Ítaca, Grecia. Penélope y Telemaco lamentan la ausencia de su esposo y padre respectivamente. Han pasado cerca de 20 años desde que los griegos embarcaron rumbo a Troya para traer de vuelta a Helena. Sin embargo, no hay noticias suyas y se desconoce si está vivo o muerto. Algunos héroes de la Ilíada, como Menelao, ya han podido volver a sus hogares. Otros tuvieron un destino funesto, como Agamenón. No obstante, en el caso de los itaquenses, realmente desconocen el paradero de Ulises. En ese contexto, Telémaco decide viajar a Esparta para preguntar a Menelao por su padre, quien se encuentra cautivo de la ninfa Calipso y ha perdido toda esperanza de retornar a su hogar. Segundo texto homérico y obra posterior a la Ilíada. La Odisea cuenta el viaje de Ulises desde Ilión hasta Ítaca, su tierra natal, al tiempo que refiere los tormentos de su familia durante su ausencia. La obra está compuesta de 24 cantos. Se trata de una epopeya que paradójicamente resulta menos épica que fantástica y más aventurera que trágica. La obra se estructura a partir de 3 momentos: la búsqueda de noticias por parte de Telémaco, el viaje de Ulises por el mundo conocido y finalmente su arribo a Ítaca, donde planea cómo hacerles frente a los pretendientes de Penélope. La obra es una metáfora de la vida, la cual se encuentra en constante lucha y atravesada por múltiples peripecias hasta la llegada de la muerte, el hogar definitivo. Pese a las complejidades de la existencia y a los momentos de abatimiento en los que se puede perder la esperanza, la fe y la espiritualidad aparecen como fuerzas que permiten resistir y orientarse hacia el destino. El inicio de la obra es muy brillante porque genera anticipación. Homero se toma su tiempo para presentar el conflicto y las consecuencias de la partida de Ulises. Telémaco aparece desesperado, pero no pierde la ilusión de volver a ver a su padre. No puede cerrar ese ciclo porque no hay evidencia de su muerte. En verdad, se explora el dolor de la incertidumbre. Cuando Telémaco se encuentra con Menelao en Esparta, aparece Helena y se relata lo ocurrido con Agamenón. Esta parte es interesante porque la existencia y la autoría de Homero siempre se han puesto en duda con la llamada cuestión homérica. Sin embargo, resulta llamativo que no se plantee con la misma intensidad en otros autores como Sófocles o Esquilo. Independientemente de si Homero existió o no, es indudable la cohesión de la obra. Ulises aparece directamente a partir del canto quinto, y la primera imagen que tenemos de él es devastadora. El héroe se encuentra totalmente abatido, muestra sentimientos ante su desgracia, no hay estoicismo. Esta presentación permite desarrollar a Ulises como personaje a lo largo de la obra y lo humaniza. Ulises es víctima de los dioses y de sus propios actos. No solo tiene defectos de carácter, sino que, al jactarse tras vencer a Polífemo, desata la ira de Poseidón, su padre, quien jura impedir su regreso a Ítaca. Asimismo, el héroe se enfrenta a seres fantásticos como Escila, a tormentas terribles y desciende al Hades, en uno de los pasajes más memorables de la epopeya, donde se encuentra con los héroes fallecidos de la Ilíada, los cuales, en forma de sombras, siguen sufriendo por sus desdichas. Agamenón lamenta su destino, Aquiles se muestra inquieto por su legado y Áyax permanece en silencio. Esa mirada hacia el pasado plantea la creencia en un más allá donde el espíritu no alcanza la paz con la muerte. En consecuencia, la dignidad con la que se vive debe ser máxima. Las afrentas deben superarse para alcanzar la gloria y, con ello, cierta forma de paz en la muerte. Posteriormente, Ulises toma el control de la narración y cuenta en primera persona sus penurias a Alquino en la tierra de los Faecios. Resulta fascinante el desdoblamiento de la voz narrativa. Homero cede el relato a Ulises y, en lo que hoy llamaríamos un flashback, se reconstruye su viaje desde Ilión hasta su llegada con Calipso. Eventualmente, los Faecios ayudan a Ulises a regresar a Ítaca. En esta parte pueden verse tensionadas las expectativas de los lectores, pues la Odisea, sobre todo a nivel popular, suele concebirse como una historia épica centrada en grandes aventuras. Sin embargo, en el poema esa travesía ocupa relativamente pocos cantos, es más extensa la estratagema contra los pretendientes. La rapidez con la que se narran los viajes puede generar la impresión de que el imaginario popular exagera estos episodios. Esto no constituye un problema de la obra, sino de lecturas simplificadas que se repiten hasta consolidarse como verdad, como ocurre con la idea de que Penélope pasó todo el tiempo tejiendo un sudario. En realidad, este episodio dura 3 años y en el cuarto su estrategia es descubierta. Poseidón y Antínoo, líder de los pretendientes, funcionan como antagonistas. A diferencia de la Ilíada, donde la tragedia radica en sus matices y en la ausencia de héroes absolutamente buenos o malos, en la Odisea el mal aparece más claramente definido. Los pretendientes resultan despreciables, son soberbios, abusivos y oportunistas. En cambio, las motivaciones de Poseidón pueden resultar más comprensibles, pues Ulises ha herido su honor al dañar a su hijo.
Penélope, Telémaco, Laertes y Eumeo son víctimas de las circunstancias. Aguardan una resolución que les permita recuperar el orden perdido. Atenea, por su parte, se erige como una figura fundamental de apoyo para Ulises. Tanto en la Ilíada como en la Odisea, la diosa de la sabiduría interviene en favor de los héroes. La metáfora es clara. El conocimiento y la inteligencia son herramientas decisivas para enfrentar la adversidad. Es Atenea quien intercede por Ulises ante Zeus. Los últimos cantos se centran en el enfrentamiento contra los pretendientes. Ulises se disfraza de mendigo, observa, planea y comienza a ser reconocido progresivamente por su entorno. Finalmente ocurre la masacre, el clímax de la obra. Este momento carece de la carga trágica presente en la Ilíada. No hay aquí compasión por los caídos, sino una sensación de justicia y restitución del orden. El desenlace puede parecer abrupto. Zeus y Atenea ponen fin al conflicto entre Ulises y las familias de los pretendientes. Se trata de un cierre conciliador, aunque repentino, como la propia muerte. No obstante, los momentos en que Ulises se reencuentra con su padre y con Penélope resultan profundamente emotivos. Homero reconstruye la tensión y posterga estos encuentros para mantener el interés del oyente o del lector, recordando que estas obras fueron concebidas para la recitación. Al final, la Odisea resulta innovadora tanto en su dimensión poética como narrativa. Homero no idealiza el viaje, por el contrario, lo presenta como un proceso doloroso y lleno de pérdidas. Ulises no desea la aventura, sino el retorno, el descanso, el hogar. El poema sugiere que el camino hacia nuestras metas está marcado por el sufrimiento y el sacrificio, pero también que, al final, es posible arribar a puerto. Solo entonces, en las postrimerías de la vida, puede mirarse hacia atrás y preguntarse si la existencia ha valido la pena.